Un avión comercial de la aerolínea India Express, un Boeing 737-800, se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Mangalore. A bordo viajaban 166 personas, en su mayoría ciudadanos indios que volvían a su país tras una estancia en Dubái. El vuelo, identificado como el número 812, había transcurrido con normalidad durante casi toda su duración. Era una ruta frecuente y sin complicaciones aparentes. Pero lo que ocurrió en los últimos minutos del trayecto transformó una operación rutinaria en una de las peores tragedias aéreas de la India. El aeropuerto de destino, situado en la ciudad costera de Mangalore, presenta un diseño inusual. La pista está construida sobre una meseta angosta y elevada, rodeada por caídas abruptas a ambos extremos. Este tipo de infraestructura, conocida como tabletop, exige una pericia absoluta por parte de los pilotos. Debido a su complejidad, las autoridades de aviación civil del país habían estipulado que solo el capitán al mando podía realizar los despegues y aterrizajes en ese lugar. La aeronave designada para esta operación era un Boeing 737-800, matrícula VT-AX-1B, equipado con características especiales que le permitían operar en pistas cortas como la de Mangalore. Fabricado en 2008, este avión pertenecía a la flota de Air India Express, una filial de bajo costo fundada en 2005 con la finalidad de cubrir rutas internacionales de corta distancia, principalmente hacia destinos del Golfo y el sudeste asiático. En ese entonces, la aerolínea contaba con unos 20 aviones similares, y gran parte de sus vuelos eran operados por una combinación de comandantes extranjeros y primeros oficiales indios. Esta dinámica, aunque funcional, no estaba exenta de roces y problemas de comunicación. El capitán de este vuelo era un piloto con doble ciudadanía serbia y británica, de 55 años, con más de 10.000 horas acumuladas de experiencia. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba un primer oficial indio de 40 años con un historial profesional impecable y más de 3.600 horas de vuelo. Ambos debían trabajar en conjunto para garantizar la seguridad de la operación, pero el cansancio y una serie de decisiones cuestionables alterarían por completo ese equilibrio. A la 1:06, el avión despegó del aeropuerto de Dubái sin incidentes. La ruta sobrevoló el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo, rumbo a la costa suroccidental de la India. Dentro del avión, todo estaba en calma. La mayoría de los pasajeros dormía. Sin embargo, en la cabina de mando, una señal preocupante pasó desapercibida. El capitán se reclinó y cayó en un sueño profundo. Más adelante, los registros de la grabadora de voz de cabina revelarían que el comandante durmió profundamente durante gran parte del vuelo. Durante más de hora y media, el primer oficial gestionó en solitario las comunicaciones con los controladores aéreos y la supervisión del vuelo. Pasadas ya más de 3 horas de vuelo, el primer oficial se puso en contacto con los controladores de tráfico aéreo del aeropuerto de Mangalore. Las condiciones meteorológicas eran buenas, cielo despejado y visibilidad aceptable. Pero había un problema importante. El radar terrestre del aeropuerto llevaba fuera de servicio desde hacía 2 días, lo que obligaba a la tripulación a operar sin una guía fundamental para el aterrizaje. Ante esa situación, el primer oficial mostró signos de duda. El radar no está disponible. No estoy seguro de qué hacer, comentó en voz alta. El capitán, recién despertado y aún sin colocarse los auriculares, no respondió. Minutos después, a las 5:41 am, realizaron una reunión previa al aterrizaje, una práctica estándar conocida como briefing. Sin embargo, esta fase crítica se ejecutó de forma superficial. No se discutieron los parámetros mínimos necesarios, ni se revisó el perfil de descenso adecuado, ni se tomaron en cuenta las características especiales del aeropuerto. Fue una omisión grave. La aproximación comenzó de forma anómala. En lugar de iniciar el descenso a una distancia prudente, alrededor de 240 kilómetros del aeropuerto, como se hace habitualmente, comenzaron el descenso a tan solo 148 kilómetros del destino. Esto obligó al avión a perder altitud de forma mucho más agresiva de lo recomendado. El aeropuerto de Mangalore no da lugar a errores. Situado sobre una meseta estrecha, está rodeado de caídas abruptas a ambos extremos de la pista.
Cada aproximación requiere un cálculo milimétrico, sin margen para correcciones tardías. A las 5:49, el comandante asumió el control directo del avión. Aunque estaba despierto, todavía se notaba que no había recuperado completamente la lucidez. Para descender más rápidamente, desplegó el tren de aterrizaje y los aerofrenos. Aún así, la altitud seguía siendo excesiva. En ese momento, la velocidad de descenso superaba los 3.000 pies por minuto, una tasa muy peligrosa para un aterrizaje en curso. El primer oficial, alarmado por lo que veía por el parabrisas, expresó con preocupación: «Estamos demasiado altos, la pista está justo ahí abajo». El capitán también reconoció el problema, aunque con resignación. «Oh, sí que estamos altos». En una situación como esta, lo indicado era realizar una aproximación frustrada, abortar el aterrizaje, ascender y volver a intentarlo. Pero el capitán no lo hizo. En su lugar, desconectó el piloto automático y optó por continuar el descenso manualmente, a pesar de que las condiciones no eran seguras. Las alertas del sistema de proximidad al terreno comenzaron a sonar. El primer oficial pidió, con insistencia, que abortaran la maniobra. «Go around, capitán. Esta aproximación no es estable». Incluso desde la torre de control, al notar algo anómalo, se les pidió confirmar si todo estaba en orden. El capitán, sabiendo que no lo estaba, respondió con un rotundo afirmativo. A pesar de las señales de advertencia, el avión siguió su descenso. La aeronave cruzó el umbral de la pista 24 con una velocidad de 160 nudos, muy por encima del límite recomendado. Además, se encontraba mucho más alto de lo necesario para un aterrizaje seguro. El avión tocó tierra de forma inestable, con solo una rueda trasera, lo que provocó un rebote. A pesar de que el primer oficial insistió en abortar el aterrizaje, el capitán continuó. El avión se asentó muy tarde, con apenas 850 metros de pista restante, insuficientes para frenar a esa velocidad. Aunque se activaron los frenos automáticos y los inversores de empuje, los frenos estaban en modo intermedio y no se aplicó frenado manual máximo. El primer oficial advirtió que no alcanzarían a detenerse, y tenía razón. En una maniobra desesperada e incorrecta, el capitán intentó despegar de nuevo tras haber activado las reversas, algo prohibido. El avión no logró ganar velocidad y salió de pista, chocando contra una antena y perdiendo el control. Segundos después, el avión cayó por el borde de la meseta, descendiendo en picada por un barranco de más de 50 metros de profundidad. Durante su caída, cruzó una carretera rural, se estrelló contra una ladera cubierta de vegetación y se partió en 3 grandes secciones. Tras el impacto, el avión explotó y fue rápidamente envuelto por las llamas. Aunque el choque fue violento, 8 pasajeros lograron escapar, algunos con graves quemaduras. El resto quedó atrapado entre el fuego y el fuselaje deformado. En minutos, el interior fue consumido por el incendio. De las 166 personas a bordo, 158 murieron. Los equipos de emergencia del aeropuerto llegaron primero, pero los restos principales estaban a más de 200 metros de profundidad, dificultando el acceso. La respuesta movilizó a más de 100 rescatistas, pero el terreno escarpado, el humo y la presencia de curiosos complicaron aún más las labores. Apenas ocurrió el accidente, los primeros en llegar no fueron los equipos de emergencia, sino los propios vecinos de las aldeas cercanas. Muchos bajaron por la ladera descalzos y con linternas improvisadas, tratando de rescatar a los sobrevivientes entre el humo y las llamas. Una niña fue hallada con vida, pero falleció camino al hospital. Aunque al principio se habló de 9 sobrevivientes, pronto se confirmó que solo 8 lograron escapar con vida. El resto de los pasajeros, atrapados por el cinturón o desorientados por el fuego, no tuvo oportunidad de salir. La escena era devastadora. Más de 70 personas murieron calcinadas, mientras que otros fallecieron por el impacto. La recuperación de cuerpos se completó el mismo día, pero para las familias el dolor apenas comenzaba. Se activaron centros de atención y días de duelo fueron declarados en varias regiones del país. La tragedia conmocionó a toda la India. La investigación comenzó de inmediato. El hallazgo más impactante fue la grabación de ronquidos en la cabina durante más de 90 minutos, lo que confirmó que el capitán había dormido profundamente durante gran parte del vuelo. Al despertar, aún aturdido por la inercia del sueño,
y posiblemente enfermo, tomó decisiones apresuradas sin coordinación con el copiloto. No realizaron un briefing adecuado y la aproximación fue iniciada desde una distancia demasiado corta debido a que el radar del aeropuerto no funcionaba. A pesar de múltiples advertencias del primer oficial, el comandante insistió en aterrizar. Con una trayectoria incorrecta, velocidad excesiva y sin frenar con máxima intensidad, el avión no logró detenerse y terminó saliéndose de pista. En un intento desesperado, el capitán trató de despegar de nuevo, algo prohibido en esas condiciones, provocando la pérdida total de control. El accidente reveló fallos humanos, técnicos y organizacionales, y dejó una marca profunda en la historia de la aviación india.